Quiero hablarles del más poderoso calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, Simax, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu Simax. Y recuerda, Simax es protección total contra todo tipo de virus. Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colinas y Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con Alexander Beglenok. Él es director de Alt Media y de Fundación Libre. Bienvenido, Alexander, ¿cómo estás? Hola, Esteban, muchas gracias. Hola a ambos, ¿cómo andan? Saludos desde Argentina. Muy bien, hermano. Bienvenido a Contrapoder 3.0. Muchas gracias. Bueno, Alexander, antes de entrar en materia, porque en Argentina hay mucho tema de qué hablar, ¿no? Quiero preguntarte sobre Alt Media, que acá no hemos tenido a nadie de este medio. Explícale un poco a nuestra audiencia de qué se trata este proyecto, Alexander. Sí, es un medio de comunicación 100% digital que surgió hace más o menos un año en Argentina. La idea es contar desde una perspectiva periodística. ¿Por qué acentuamos esto? Porque la realidad es que hoy la mayoría de los medios de comunicación ya no hacen periodismo, hacen militancia política. Entonces queremos volver nuevamente a retomar la senda del buen periodismo y es lo que intentamos, con errores, con aciertos, por supuesto, como todos nos podemos equivocar, pero intentamos hacer el mejor periodismo posible de la mejor manera, investigando, analizando los temas y dando una cobertura que por ahí los medios suelen omitir de los hechos. No tienen una tendencia específica, sino solamente informar. O sea, informar lo que está ocurriendo, o tienen una tendencia conservadora o una tendencia, como hay algunos medios que lo hacen, pues centrista, sí. Otros de izquierda. No, tenemos una línea más bien de centro-derecha, eso es algo que está marcado, pero nosotros no lo disimulamos, es decir, no te vamos a mentir, no te vamos a decir, mirá, somos un medio objetivo, independiente. Nosotros te decimos, mirá, estos somos nosotros, estos son nuestros valores, porque en primer lugar lo que queremos transmitir son valores. Los medios de comunicación tienen son importantes en todas las etapas de la socialización, entonces lo que queremos hacer es transmitir valores. Eso es algo que dejamos claro, que no vamos a disimular. El que entra no va a encontrar un día una cosa, otro día otra cosa. Va a saber bien lo que está encontrando, pero no te vamos a mentir. Es decir, no te vamos a decir que no tenemos una tendencia o que somos imparciales en ciertos temas, cuando la realidad es que tenemos valores muy claros. Entonces eso no lo vamos a negar, y nos parece sumamente importante para una sociedad más sana que esos valores se sigan defendiendo, y los medios de comunicación tienen que ser los primeros en defenderlos. Muy importante, y sobre todo eso, la firmeza, porque ese guabineo, esa tibieza, yo creo que ya está bueno de eso. Hay que tener unos valores firmes y defenderlos. Ahora ya para entrar en materia, porque Argentina ha dado mucho de qué hablar, así como en Venezuela se habla de la escasez de gasolina siendo el país con mayores reservas de petróleo del mundo. Bueno, Argentina se está viendo algo también bastante increíble, nada más posible en socialismo, que es que hay escasez de carne. Cuéntanos un poco la reacción de los argentinos al respecto, y si realmente esto está sucediendo y no es, bueno, una batalla comunicacional de la extrema derecha, como me imagino que habrá dicho el gobierno de Alberto Fernández. Mira, en primer lugar, hay tantos temas todos los días que la agenda periodística, la agenda mediática no llega a abordarlos ni siquiera con la suficiente profundidad, porque todos los días te dan una nueva novedad que vos decís, bueno, hoy no puede ser peor, ya con lo que hicieron ayer ya tenemos para rato. Y no, siempre, todos los días tenemos una cosa nueva. Entonces no se llega a abordar los temas, con lo cual tampoco es que sea un tema que esté en agenda nacional, ni en la agenda de la oposición, ni en la agenda de otros partidos por ahí que también buscan ser oposición, ni siquiera en la agenda del gobierno para intentar defenderse. Eso en primer lugar. Por otro lugar, yo no diría que en este momento tenemos escasez, sí que con las medidas estas podemos llegar a tenerlo. Es decir, el gobierno cerró las importaciones de carne hace más o menos 20 días, en principio por 30 días. Sabemos que Alberto Fernández no es una persona que se caracterice por decir la verdad. Sí. Si lo podemos tomar, por ejemplo, con la cuarentena más larga
del mundo, que cada 20 días, cada 15 días, cada 30 días, él anuncia que la cuarentena va a seguir por 15 días y luego obviamente vuelve y anuncia otra vez y cambia. Pero retomando el tema de la carne, yo no diría que en este momento tenemos escasez, sí diría que este cierre de las importaciones va a causar lo que ya en Argentina causó. Es decir, vamos a lo que está ocurriendo hoy en Argentina y por qué el gobierno toma esta decisión que podría decirse la excusa que tomó, porque obviamente no es una solución para nada. El gobierno dijo, como tenemos inflación elevada, muy elevada, mucho más elevada de lo que ellos dijeron en el presupuesto habían dicho que íbamos a tener una inflación que rondaba el 30% este año, bueno, ya tenemos 17,6 en 5 meses, 4,1 en el último mes, es decir, una inflación muy alta que va a rondar por lo menos el 60% si se mantiene la tendencia ahora. ¿Qué pasa? El gobierno dijo, bueno, tenemos una inflación muy alta, tenemos que controlar los precios están subiendo justamente por las medidas erróneas, cuanto mínimo, que está tomando el gobierno. Entonces tomaron la decisión de cerrar las importaciones por 30 días. ¿Qué va a pasar? El precio como consecuencia, en primer lugar, Argentina va a empezar a perder mercado en el mundo. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos de vender, la gente que nos está comprando, los países, las empresas que compran de afuera en Argentina, ¿qué van a decir? Bueno, no solo que ahora no te puedo comprar, sino que cuando cuando Alberto Fernández te deje vender afuera, la verdad que yo no te voy a volver a comprar porque no quiero a tener un acuerdo con vos si a los 30 días, al mes, a los 2 años se va a romper. Entonces prefiero irme a Brasil, que si bien produce menor calidad de carne, produce mucha más carne porque es un país más grande, o le compro a Uruguay, que Uruguay produce menos, pero produce una calidad similar a la de Argentina. Entonces, lo que va a tender es que cuando eso se pueda recuperar, en primer lugar vas a perder mercado. Es decir, ya, por más que vos puedas volver a exportar, vas a vender menos. En segundo lugar, el Estado va a recaudar menos. ¿Por qué? O sea, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, automáticamente el Estado va a dejar de recaudar más o menos 3.000 millones de dólares, lo que se calcula que es más o menos vacunar a unas 6 millones de personas en Argentina con 2 dosis de vacunas, como para entenderlo con un ejemplo. Y por otro lugar, estos que dicen que el capitalismo no funciona y no sé cuánto, que es el propio gobierno, lo que va a ocurrir es que terminan atacando incluso también a la gente que dicen defender. ¿Por qué? Se calcula que más o menos solo los frigoríficos generan alrededor de 100.000 puestos de trabajo. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, mucha de esa gente se va a terminar quedando sin trabajo por estas medidas. Eso para explicar más o menos lo que va a terminar ocurriendo. ¿Por qué podemos sacar estas conclusiones? Bueno, porque esto ya ocurrió. Néstor Kirchner, el expresidente Néstor Kirchner, ya fallecido, que era el esposo de Cristina Kirchner, que ahora es la vicepresidente, ya tomó una medida similar en 2006, cuando él era presidente, y yo les voy a leer unos datos de cuáles fueron las consecuencias hasta el año 2011 nada más, que es cuando tenemos los datos, y que van a ver reflejado que justamente es lo que va a volver a ocurrir, que siempre ocurre. Por ejemplo, el stock de ganado pasó de 2006 a 2011 de 58,7 cabezas a 48. Primer dato, es decir, la cabeza de ganado bajó mucho, bajaste la cantidad de producción. Por otro lado, justamente esta producción cayó en porcentaje 21%. El consumo de carne también cayó un 13%. Y estamos hablando en ese año. Yo lo remarco porque el año 2020 fue el año donde hubo menor consumo de carne en la historia de Argentina. Es decir, que en ese momento ya era muy malo el número. Estamos hablando que 2020 ya es mucho peor que ese dato. Y partiendo de ese piso, partiendo de esa base, el piso, por supuesto, y la caída va a ser muchísimo peor. Por otro lado, también cayó la exportación un 70% en ese periodo. Y el aumento del precio, es decir, esto es clave porque el gobierno dice, tomo esta decisión para intentar frenar la inflación, fue el 156% en ese periodo. Es decir, no solo que no generó absolutamente nada de lo que estaba buscando, sino que terminó perjudicando muchísimo, sobre todo a las personas que menos tienen, que la inflación es justamente a los que más afecta, si bien nos afecta a todos, pero al que más afecta es a la persona que menos tiene, que vive con el pan del día a día y que siempre paga más caro todas las cosas. Ahora, ¿qué es lo que está prohibiendo él? ¿La venta? O sea, ¿está prohibiendo que vendan el producto afuera o...? Afuera, exactamente.
¿Y ha habido alguna reacción de los empresarios que tienen, o sea, que se ven afectados con esta medida, los que producen la carne y los que están exportando la carne hacia otros países? ¿Ha habido alguna reacción por parte de ellos? Hubo una reacción, pero bueno, nuevamente volvimos a fase 1 de cuarentena. Es la excusa perfecta que siempre usa el gobierno para frenar cualquier conflicto que tiene. Ya había tenido un conflicto importante con el campo, incluso antes de la cuarentena, cuando quiso expropiar una empresa muy importante de granos que se llama Vicentín en Argentina. Y obviamente esa medida tuvo que volver atrás porque hubo revueltas muy grandes en todo el país, porque además ya lo habíamos visto durante el gobierno de Cristina Kirchner cómo avanzaban contra el campo. Entonces el campo, que ya sabe cómo actúa este gobierno, dijo no, por acá no vamos, y lograron frenarlo. ¿Qué pasa? Con la cuarentena, que llevamos muchísimos meses, frenamos un tiempo, luego volvimos ahora hace poco otra vez a la fase 1, es decir, que no se puede salir si no sos esencial. Es decir, si el gobierno no te considera esencial, obviamente solo considera esenciales a los que son, a las personas que pueden seguir su relato, por así decirlo. Si vos sos un trabajador, si vos trabajás en un kiosco, en un almacén, para ellos no sos esencial porque no servís para el relato. Entonces, esas personas son las que se ven perjudicadas. Pero bueno, la reacción ha sido poca. Hay sectores obviamente muy enojados, pero no ha sido la reacción que se necesita. Y la realidad es que los ciudadanos argentinos no terminan de entender el problema. Primero porque hoy todos los medios de comunicación, o la mayoría de los medios de comunicación, o los medios de comunicación más grandes, los hegemónicos, hoy trabajan todos, no importa si eran más amigos del gobierno anterior, si son más amigos de este gobierno, hoy todos están trabajando para mantener a flote esta cuarentena, la más larga del mundo, imposible de sostener. Entonces todos estos temas son dejados de lado o se cubren muy poco, y porque todo el tiempo tenemos un tema nuevo. Ahora, por ejemplo, sí. Alexander, una pregunta, y toda esta situación más, porque obviamente con este programa, que también igual que el portal de ustedes tiene una tendencia clara y no la ocultamos, de hecho aquí hay una sección que se llama Borrego del Día, creo que Alberto Fernández, si no está 1 o 2 veces por semana, creo que me estoy quedando corto. Si está menos veces, se quedan cortos igual. Es correcto. Entonces, con todo esto que está haciendo este señor, que cada día da de qué hablar y cada día es una metida de pata profunda, ¿crees tú que hay una posibilidad de cambio en las próximas elecciones? ¿O crees tú que la influencia de esos medios que estoy llamando, que están completamente alineados con la cuarentena y lo que está ocurriendo, no hace que la población esté informada y que esto pueda mantenerse por más tiempo dañando a la Argentina como lo ha hecho hasta ahora? En primer lugar, yo no sé si la población en general no está informada. Sí creo que hay mucho miedo, es decir, hay un virus dando vuelta que asusta a la población. La gente está asustada, y el gobierno en primer lugar, y luego los medios de comunicación hacen que ese miedo sea muchísimo más grande, independientemente de lo que uno pueda pensar de la situación geopolítica, del origen del virus, si esto puede haber afectado a tal o cual. Más la realidad es que hay muchísimas personas que están asustadas y que incluso en esta situación tienen miedo de actuar. Las marchas no han sido tan multitudinarias, alguna que otra ha tenido un poco de fuerza, pero en general eso no ha ocurrido. Entonces, en primer lugar, no creo que sea una cuestión tanto de desinformación, sino que tiene que ver mucho con el miedo, por eso están abusando de la cuarentena. ¿Me puedes repetir la pregunta que había? No, que si ¿crees tú que puede haber un cambio cuando vayan unas elecciones? Vuelve a repetir esta vez la izquierda, bien, puede venir la derecha, ¿qué va a pasar? Bien, este año tenemos elecciones legislativas, es decir, en teoría tenemos elecciones legislativas porque ya las pospusieron con la excusa de la pandemia, con la excusa del ¿Con el apoyo del partido de Macri o no? La realidad es que ellos tienen mayoría para hacer lo que quieran, entonces lo hacen igual, tienen mayoría en las dos cámaras, entonces depende de ellos hacer o no hacer lo que quieran. Es 100% de ellos esto, no existe, no hay una oposición fuerte que pueda frenar esto, porque no tenés mayoría en ninguna cámara. Entonces vos decís, bueno, yo me opongo a tu ley. Bueno, oponete, igual igual nosotros votamos y lo aprobamos. En el Senado tienen mayoría
propia, y en diputados se alinean con algunos partidos que son, acá les decimos colectoras, son partidos que van por el costado pero que en realidad responden al gobierno, se arman para ganar elecciones en algunos lugares y tienen sus pequeños bloques, pero trabajan para el oficialismo, para el gobierno, entonces ellos aprueban lo que quieran. Sobre las elecciones propiamente dicho, si es que tenemos elecciones, porque la realidad es que no lo sabemos, hasta ahora lo único que sabemos es que se posponen, se pueden seguir posponiendo, no lo vería tampoco tan descabellado, veremos qué reacción hay si eso ocurre, obviamente, ahí podemos ver otra situación, pero ahora tenemos elecciones legislativas, es decir, lo que se va a renovar es parte de las dos cámaras. No se va a ir Alberto Fernández en ninguna circunstancia, por lo menos no hasta 2023. En estas elecciones, la imagen de Alberto Fernández ronda en el 26%, es decir, la imagen positiva está en 26% a un año y medio de asumir. Una imagen muy baja, pero al igual que la imagen de Alberto Fernández y de todo el espacio, la imagen de la oposición que viene de gobernar, es decir, de Juntos por el Cambio, que viene de gobernar hace poco, también está muy golpeada y muy lastimada. Entonces, vamos a ver una elección, en primer lugar, muy polarizada, porque ninguno de los dos partidos está fuerte. Probablemente ambos estén en su piso, entre 25 y 31 32%, y por el otro lado vamos a tener un más o menos 30% de voto que no sabemos qué va a ocurrir, que se puede ir para otros partidos, como puede ser el frente de José Luis Espert, que lo integra Javier Milei, o puede dividirse también, llegado a las elecciones, con campañas que, bueno, uno termina diciendo, no, con tal de que no gane con tal de que el partido de Macri no gane, yo voy a volver a votarlo a Alberto, por más que sea un desastre, o para que no gane Alberto Fernández, por más que por ahí no me guste tanto Juntos por el Cambio, los voy a votar porque creo que es la única opción que puede ganarles. Entonces, bueno, eso puede ser también un panorama que ocurra. Ya para ir finalizando, Alexander, hay un tema también bastante importante que es el tema de las vacunas. Argentina ha hecho Sí. terrible con el tema de la pandemia, terrible con el tema de la vacunación, con todo el tema de la prevención. Lo que ha hecho es matar la economía y el área de la salud sigue por el piso, ¿no? Y de hecho se denunció que, bueno, el gobierno de Alberto Fernández rechazó una entrega de vacunas Pfizer que se las estaban dando a un precio mucho más bajo porque decidió comprar más bien vacunas rusas por un precio mucho más alto por el cual iba a obtener la Pfizer, creo que 4 o 5 veces más. Ellos negaron eso, Sí. ellos negaron esa información, el gobierno, digo. Salieron diciendo que eso no es cierto, pero me gustaría saber qué se dice allá en los medios de comunicación o qué piensa la ciudadanía al respecto de esto. ¿Le creen al gobierno o realmente se han creído el cuento o realmente más bien se han creído la denuncia, ¿no? El reporte de que cometieron este acto bastante oscuro? No, para nada. La imagen del gobierno es cada vez más baja, la credibilidad del gobierno es cada vez más baja porque te viven mintiendo permanentemente. Antes de ir directamente a este punto de las vacunas, hace un par de meses tuvimos un escándalo que le costó el cargo al exministro de Salud, justamente por un vacunatorio VIP. Cuando llegaron las primeras vacunas que hicieron, en vez de vacunar a la población, prefirieron vacunar a sus amigos, a sus familiares. Por ejemplo, están los padres del actual ministra de Salud, hoy están vacunados, para que te des una idea, todos entraron por ese lado. Hay políticos que aparecen como personal de salud, obviamente que no tienen nada que ver con el personal de salud, que aparecen vacunados. Entonces, le costó el puesto a este ministro de Salud justamente por un vacunatorio VIP, como se le llamó acá en Argentina. Eso para arrancar, y así empieza todo el conflicto. Luego, además de ese vacunatorio VIP, que ha sido un escándalo muy importante, que hay denuncias penales contra el gobierno y que el gobierno en definitiva lo terminó admitiendo pidiéndole la renuncia al ministro, pese a que haya sido la única persona que renunció. Si vos le pediste a tu ministro la renuncia por un vacunatorio VIP y después descubrimos que hay por lo menos 150 funcionarios vacunados, incluso hay, por así decirlo, prostitutas o acompañantes de algunos políticos que también han sido vacunadas, bueno,
el escándalo arranca ahí y es bastante grave. Luego llegamos a este punto. No solo nos enteramos que cuando llegaron las primeras vacunas, el gobierno se las robó para dárselas a sus amigos, para dárselas a sus militantes, que la agrupación se llama La Cámpora, para dárselas a los políticos, sino que nos enteramos que ahora también habían rechazado 13.2 millones de vacunas de Pfizer a un precio de $3 la unidad, la dosis, y compramos la vacuna rusa, la Sputnik, a $20 cada unidad. Es decir, bueno, y además este gobierno tiene, el kirchnerismo tiene un prontuario muy largo de corrupción, empezando por Cristina Kirchner, que está procesada en muchas causas de corrupción, no solo por corrupción, sino por ser la jefa de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero, donde hay empresarios, detenidos, abogados, entre otros, ¿no? Es decir, no nos sorprende para nada que esto esté ocurriendo en Argentina nuevamente y más con este gobierno otra vez, ¿no? Bastante normal el comportamiento de este tipo de regímenes, pero bueno, como tú dices, no nos sorprende, se comportan así en toda la región. Muchas gracias, Alexander, por habernos acompañado en Contrapoder 3.0. Muchas gracias a ustedes por la invitación y también están invitados a Altmedia a conversar en algunos de estos días. Muchas gracias, Alexander. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Era Alexander Bleglenok, director de Altmedia, hablando un poco sobre la situación política de la Argentina, pues que aquí es un tema casi que recurrente con Alberto Fernández como borrego del día, que es uno de los favoritos de Esteban Hernández junto con Ocasio Cortés. Que se repite constantemente, y bueno, hablando de cómo está la situación con los medios informativos, la carne, lo que está ocurriendo, pues en líneas generales, nada diferente a lo que ocurre en los países donde el socialismo pues se ha apoderado de todo, de las instituciones. Exactamente lo mismo, la vacuna para los amigos, corrupción con todos los rubros, idioteces a más no poder, es exactamente lo mismo. Es una cartilla que se sigue de manera directa y él nos estaba conversando un poco sobre eso. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente el canal de la información duele a quien le duele. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.